Bendecido el nombre poderoso de nuestro gran, eterno Yeshua. En esta hora, por misericordia del Señor, estamos una vez más sentados a la mesa para traer de parte del Eterno la nueva enseñanza de la Sagrada Escritura con la inspiración y revelación divina, y saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo en esta hora, y que juntamente conmigo hemos escogido la mejor parte de sentarnos a la mesa para recibir las palabras del Eterno. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Revelación, capítulo 6, verso 6, a la letra dice: y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. En esta hora traemos el tema 1 denario, parte 7 del jinete del caballo negro. Que el Señor nos ayude y abra nuestros entendimientos para poder entenderle. Y como contexto para la enseñanza en esta mañana es en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice: porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Es nuestro contexto en esta hora para la enseñanza que nos traiga el Señor a través de este servidor. En el punto 1 denario se abre el panorama a través de toda la Sagrada Escritura, desde el principio hasta el fin, el tema sobre la economía mundial en todo el sentido espiritual, sentido físico y sentido material, que está representando tipológicamente 1 denario. Dinero. Esto nos lleva a meditar sobre el dinero, y también tiene otros significados como comercio, negocio, canje, acuerdo, transacción, estabilidad, venciendo la inestabilidad económica.
el Señor no está eliminando la economía del mundo. El Señor no está llevando a su pueblo a que de pronto viva una vida de necesidad a través de la historia. Siempre mi Señor, de una manera u otra, dio una salida a la necesidad del ser humano de cómo suplir sus necesidades diarias, como sustento para sus familias en continuidad. Me llama la atención la palabra uno, un denario. No mencionó el Señor en este sello ni 200, ni 1000, ni miles, ni millones, ni siquiera 2, sino un denario. En los elementos, trigo, sí fue 2 libras de trigo por un denario. Y en el tema en continuidad también menciona un denario en las 6 libras de cebada. ¿Por qué? En el Señor, uno es la unidad perfecta en Él, en todos los sentidos. Entonces, el Señor no ha olvidado que este mundo se mueve económicamente con dinero, pero habla de uno, porque ya una interpretación de 2 en adelante ya entra en corrupción. El dinero en los tiempos bíblicos, sus transacciones y sus comercios se movieron en diferentes formas, como talento de oro, talento de plata, ciclo de plata, medio ciclo o beca, 1/3 de ciclo, 1 obolo o 1 ventavo de ciclo, o sea, en la nueva versión es geras, mina, denario, cuadrante, que es traducido es una blanca, y dracma, expresiones bíblicas registradas escrituralmente que quedaron de todo lo que se vivió antiguamente y aún en los tiempos del Señor acerca del dinero. El problema es que todo el ser humano se descaminó, fue cayendo a la codicia, a la avaricia, al deseo desesperado de enriquecerse y de acumular y de amontonar. En el Antiguo Testamento un pasaje cuando el Señor, cuando la crítica del pueblo de Israel en el desierto y el Señor le dio maná, el Señor les dijo que tomaran lo que necesitaban para el día. No podían amontonar,
era lo que suplía su necesidad diaria de alimento. No podían amontonarlo, ni acumularlo, ni guardarlo aún para el otro día, porque ya no les iba a servir, y así fue. Los que guardaron, hicieron todo aquello, cayeron en esa codicia y no obedecieron, al otro día iban a comer el sustento y ya estaba dañado, agusanado, no servía para alimento. Todas estas representaciones y estas enseñanzas maravillosas que están en el Antiguo Testamento y quedaron registradas en la Escritura, es para nuestro conocimiento y nuestro discernimiento tipológico, espiritual en el día de hoy. Entonces, ahí es el problema, que el Señor no está diciendo que el dinero es malo, no. El Señor lo que está diciendo a través del apóstol Pablo a Timoteo es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El que pone su amor en el dinero y deja el amor de Dios, que es la unidad perfecta en todos los niveles espirituales, físicos, materiales y económicos, entonces se descamina o se sale de ese orden, de ese parámetro, y entra a amar el dinero más que todas las cosas. Por eso hay muchos ejemplos escriturales de todos aquellos que amaron más el dinero que cualquier cosa, aún que el mismo reino del Eterno. Creo que sobre este tema hay bastantes temas importantísimos con revelación que de pronto el Señor nos puede dar. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, pero que lo mencionó Judas 11, donde dice: y se lanzaron en el error de Balaán por recompensa. Judas menciona este ejemplo de Balaán, el profeta, en el Antiguo Testamento, y dice, se lanzaron, hubo un lanzamiento desde un punto de plataforma de lanzamiento, se lanzaron en el error de Balaam. Menciona toda esta actitud y todo este mover de Balaam, lo menciona como un error gravísimo. Y mire desde dónde lo está mencionando Judas apóstol. En el verso 11 dice que todos aquellos, mencionando también otros pecados agregados, dice que se lanzaron en el error de Balaán por recompensa. Aquí, cuando el Señor dice un denario, está hablando lo establecido por Él, el orden de Él, que ha dejado un sistema económico mundial en un orden como sustento, que es una plataforma de lanzamiento a cualquier economía, pero con dirección del Eterno, con dirección de Él. Por eso es que el Señor dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Bendito su poderoso nombre. Ahora, volviendo al ejemplo de Balaam, Pedro también
Segunda de Pedro menciona este punto, dice que segunda de Pedro capítulo 2, verso 15, que han dejado el camino derecho. Por eso es que el Señor dice, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Este es un camino recto, derecho, que hay que continuarlo con la ayuda del Todopoderoso. Si nos salimos a los lados, entonces nos descaminamos y caemos en la balanza del jinete, en el peso del jinete del caballo negro. Dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos amados, y todos los que escuchan y van a escuchar en todo el mundo, es la palabra del Eterno que nos está hablando, ¿sí? Judas dice, cayeron, se lanzaron en el error de Balaán por recompensa. Pedro dice que han dejado el camino derecho. Es lo que el Señor nos ha venido mostrando a todos nosotros, el pueblo del Señor en el mundo, que nos hemos desubicado y nos tenemos que ubicar con la ayuda del Todopoderoso en la unidad perfecta que es en Él. Dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué dice Pedro? Han dejado el camino derecho, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, pero antes de esto, en el verso 14 dice, voy a leer el 12, dice, mas estos diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Entonces ahí es donde entra en el verso 15 y dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Este asunto, este ejemplo de Balaán, yo los invito para que estudien en él, porque hay unas profundidades tremendas, porque manejó varias parábolas. Cuando fue citado por aquel rey para que maldijera al pueblo, él citó varias parábolas, pregando a ver en qué forma o cómo de pronto podía ganarse esa recompensa, ese premio de la maldad. Y lo encuentras en Números capítulo 23 y Números capítulo 24. Pero algo que es importantísimo para nuestra edificación y nuestra reconocimiento, si le hemos fallado al Señor como ministerios en el mundo, como estrellas, si hemos caído de la altura, entonces son estos puntos que Balaán expresó. Balaán expresa estos puntos y dijo, el varón de ojos abiertos, dijo, el que oyó los dichos del Altísimo, el que sabe la ciencia del Altísimo y el que vio la visión del Omnipotente. ¿Quién expresó estas palabras en su parábola? Balaam, profeta del Antiguo Testamento.
dice, dijo el varón de ojos abiertos, porque en los ojos está representado el ministerio profético, visión sobrenatural. Estaba hablando. Dijo el varón de ojos abiertos, tenía visión sobrenatural de quién era su jefe, su rey, de quién era el Altísimo. Y dijo el varón de ojos abiertos. Luego dice, dijo el que oyó los dichos del Altísimo. Oyó, tenía oído apostólico ejercitado para oír los dichos del Altísimo. Luego, el que sabe la ciencia del Altísimo. Tenía conocimiento de la palabra de ciencia, de la sabiduría del Eterno. Manejaba muy bien todas estas riquezas que estaban puestas de parte del Eterno para sus siervos. Dice, el que sabe la ciencia del Altísimo. Y luego dice, el que vio la visión del Omnipotente. Fueron palabras expresadas por el mismo profeta Balaán en sus parábolas, porque hubieron varias parábolas que utilizó en el capítulo 23 de Números y en el capítulo 24. Y traje estas palabras aquí, a esta enseñanza, ¿por qué? Porque en Balaán está representado todo el ministerio mundial, en todos los sentidos. Espiritual, físico, material, económico, en lo que se encuentre, está representado este profeta. Mire todo lo que estaba en la mesa, que tenía su entendimiento sobre todo aquello. Pero, ¿cómo terminó? ¿Cuál fue su fin? Porque se extravió del verdadero sentido, por codicia, por premio de maldad, por querer acumular riquezas, hasta el punto que pasaron muchas cosas con él, cuando te leas los capítulos, el Señor te va a revelar muchas cosas más, y después también el Señor pues nos traerá palabra tremenda sobre sus dichos en sus parábolas en el capítulo 23 y en el capítulo 24 de Números. Pero está allí. No se está diciendo de que el mundo ministerial no espiritual no tiene conocimiento. Tienen conocimiento. ¿Han oído alguna vez? Han tenido unas chispas de unción, de revelación, de sabiduría, de entendimiento. De pronto lo han hecho y lo están haciendo con mucho ahínco, con mucha de corazón haciendo las cosas, pero el final del profeta Balaam fue malo, fue terrible, fue cortado y tuvo una cantidad de cosas que le vinieron en su vida, todo por este asunto, y tanto así que quedó registrado que Judas habla de él y el apóstol Pedro también habla de él. Entonces, todo el que esté salido de la unidad perfecta y se descamine, se extravíe, esté extraviado, esté desviado por codicia, está cayendo o está en el sello del jinete del caballo negro. Voy a traer un pasaje ya para terminar allí, en Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17, verso 24, al final, dice así: y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dice, sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos
son francos, interpretados son exceptos, mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo. Y abierta su boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Tremendo pasaje de la Escritura, pero que nos tiene una enseñanza increíble y maravillosa de un orden divino de parte de la economía establecida. Bueno, se encuentran en Capernaum los cobradores de impuestos. Increpan a Pedro, le aparecen a Pedro y le dicen, primero, como quien dice, antes de que llegue allá, a ver qué nos dice Pedro, qué nos confiesa Pedro. Entonces le dice, tu maestro. Ellos no se dirigieron a él, ¿tú pagas impuesto? No, ellos le dijeron, tu maestro paga impuesto. Como se llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro y los que cobraban las 2 dracmas dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Primero le increpan a él, le dicen, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Miren la respuesta de Pedro. Ellos esperaban oír de Pedro que dijera, no, él no paga el impuesto, él no paga dracmas porque él es el maestro y él es nuestro maestro y él no paga. No, Pedro le dice, sí, testimonio verídico, seguro y real. Pedro le dice, sí. Verso 25. Y él entrando en casa, Jesús le habló antes diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? Pedro le dice, de los extraños. Entonces luego le dice, Señor, ¿y de sus hijos? ¿Y sus hijos qué? Pues todos tienen que pagar los impuestos. El Señor no estaba eliminando aquello. Lo que estaba era juzgando a aquel punto de que aquellos se preocupaban solo en los impuestos de los demás, pero a los hijos los tenían exentos de todo aquello. Entonces, el Señor le dice, más, porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo. Abierta su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria al nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Miren, amados, el Señor como judío, como ser humano, tenía que cumplir el orden de las reglas que estaban establecidas sobre impuestos y sobre todo aquello, y Él los cumplió. Los cumplió. Lo que ellos esperaban era que hubieran oído de Pedro que le hubiera dicho, no, el maestro no paga, porque entonces se habían pegado de allí para juzgarlo, para condenarlo, y entonces en ese instante hacer con él, organizar un ardid tremendo, pues para cómo lo iban a judicializar. Pero Pedro, como siervo del Señor y como representante de la palabra del Señor, dijo firme, positivamente, sí, él sí paga impuestos. Entonces el Señor le dice, ve a la mar, Pedro, ve a la mar, tira el anzuelo, saca un pez, un pez, ábrele la boca, y el primer, y el estatero, y hay un estatero, y tráigalo. Mire, mas porque no los escandalicemos, o sea, para hablarles de su problema, dice el Señor, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. La palabra del Señor enviada a la mar. La orden fue,
tira el anzuelo, porque lo había establecido para que fuera un pescador, no de cualquier cosa, sino un pescador de hombres, porque ese pez está representando también al ser humano, que es pescado, que es tomado, que es traído por la palabra del Señor. Ve a la mar, tira el anzuelo, saca el pez, ábrele la boca, trae un estatero. El primer pez no dijo, en todos los peces que hay, sáquenle las monedas que hayan. Ese estatero, un estatero, dinero, representando el dinero, sirvió para cubrir el impuesto de las 2 dracmas, y ese estatero cubría mucho más. Y algo el Señor no pidió de vueltas. Y ese estatero cubría el impuesto de Pedro y cubría el de él. Y como que sobraba, porque era una moneda de más valor que un dracma. Entonces, amados, Pedro, representando tipológicamente la palabra del Señor, cumpliendo la orden establecida del Señor de ir a pescar y traer ese pez, y en ese pez una moneda, y con esa moneda cubrir todo lo que estaban en ese momento requiriéndole el sistema. Por eso es que es un denario perfecto en Dios, sirve para cubrir todas nuestras necesidades espirituales, físicas y materiales, y lo que se necesite, el Señor nos lo va dando en su momento y en su tiempo. Pero ¿qué ha pasado en el día de hoy? Que el mundo tomó este pasaje y otros y formaron una religión, y siempre la mentalidad del que enseña la palabra es: con el pez viene el estatero, y hablando de la oveja, con la oveja viene la lana. Y esa es la mentalidad del dinero ya salido de lo normal, con que muchos quieren amontonar muchas ovejas porque tienen mucha lana, o amontonar muchos peces porque tienen muchas monedas, mucha plata. Ahí el hombre cayó y se desvió del sentido espiritual correcto de la presencia del Señor establecida. El Señor dice: para el día a día, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amados, el Señor no desecha la economía. El Señor lo que está hablando a través de sus apóstoles y a través de su palabra es que raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, amados, este pasaje y esta enseñanza queda con ustedes. Nos veremos en continuidad porque hay otras enseñanzas acerca de este asunto, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, representando tipológicamente la palabra, obedeciendo lo que el Señor le mandó, fue al mar, el mundo, tiró el anzuelo, representando el hombre, los siervos del Señor pescando para el Señor. Y allí venía la economía, pero no salida de lo normal. El Señor había podido decirle: saca todos los peces, en ellos hay muchas monedas y nos va a sobrar bastante. No, un estatero, y con eso cubrió los gastos de ese día, porque allí estaba la fuente, y está la fuente inagotable de vida eterna, bendición espiritual, bendición física y bendición material para todos nosotros. Lo que venga de parte del Señor en su unidad perfecta, bendecido sea. Lo que se salga de allí cae entonces en el jinete del caballo negro. Por eso el comercio del trigo, la pesa, el peso añadido y todo aquello. Amados, bendiciones
del Altísimo en este día, a mi hermano Carlis Eduardo Ojeda, Iglesia Tierra Deseable, Arbey Hidalgo, Sandra Contreras, Jesús Salvador y otros amados hermanos que están viendo este video y están oyendo esta palabra y los que la van a oír, y vamos a compartirla en el nombre del Señor, y el Señor nos está dando los nuevos fundamentos, los nuevos cimientos, las nuevas columnas para que tú y yo miremos cómo vamos a levantar de parte de Él nuestra construcción, porque Él dijo, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, y cuál es el lugar de mi reposo. Bendiciones del Altísimo para todos, Dios les guarde, y declarándonos en victoria en el nombre de nuestro gran Yeshua. Bendiciones.